Nunca termina nada, dijo mi hermana en la cena, mientras cortaba su filete con la precisión de un cirujano. Sus palabras resonaron en el elegante restaurante La Quinta del Sordo, donde las luces tenues creaban sombras danzantes sobre los manteles blancos inmaculados. En ese momento, como si el universo hubiera conspirado para desmentirla, el mesero se acercó a nuestra mesa con paso decidido y me entregó un sobre Manila. Disculpe, señor Martín, me han pedido que le entregue esto. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. Mis manos temblaron al reconocer el membrete. Constructora Ibérica S.L. Dentro estaba el contrato que había estado persiguiendo durante 6 meses interminables, ahora firmado y sellado. El proyecto de urbanización en las afueras de Valencia que había diseñado, el que todos dijeron que era demasiado ambicioso, demasiado innovador, demasiado arriesgado para un arquitecto de 32 años con más sueños que experiencia. ¿Qué es eso?, preguntó Elena, mi hermana mayor, dejando los cubiertos sobre el plato con un tintineo metálico que cortó el murmullo de conversaciones a nuestro alrededor. No pude responder inmediatamente. Las palabras se me habían quedado atrapadas en algún lugar entre la incredulidad y la euforia. El aire acondicionado del restaurante zumbaba suavemente, mezclándose con el sonido de copas que brindaban en mesas cercanas y el murmullo constante de Madrid un martes por la noche de octubre. «Es el contrato», logré articular finalmente, mi voz apenas un susurro. «El de la urbanización ecológica. Lo firmaron». Elena dejó escapar una risa seca, el tipo de risa que había perfeccionado durante sus 15 años como abogada penalista, la misma que usaba cuando escuchaba las excusas más inverosímiles de sus clientes. «Claro, Martín. Y supongo que mañana te van a dar el premio Pritzker de arquitectura también». Pero yo conocía esa mirada. Debajo de su escepticismo habitual, pude ver un destello de algo más. Orgullo, tal vez. O al menos la posibilidad de que su hermano menor, el eterno soñador, finalmente hubiera logrado algo tangible. El restaurante había sido nuestra elección para esta cena mensual que manteníamos religiosamente desde la muerte de nuestros padres hacía 3 años. Un ritual que habíamos iniciado más por obligación familiar que por placer, pero que con el tiempo se había convertido en nuestro ancla, el único momento en que nos permitíamos ser simplemente hermanos, sin las máscaras profesionales que usábamos el resto del tiempo. «Lee la fecha», le dije, extendiendo el contrato hacia ella. «Lee el monto». Elena tomó los papeles con la misma meticulosidad con la que revisaba los expedientes de sus casos más complicados. Sus ojos, del mismo color avellana que los míos, se movían rápidamente a través de las líneas de texto legal. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente, la incredulidad dando paso a algo parecido al asombro. 2,5 millones de euros, murmuró, para la primera fase. Y hay 3 fases más programadas, añadí, tratando de mantener la voz estable, aunque sentía como si hubiera corrido un maratón. Si todo sale bien, serán 10 millones en total. El mesero, un hombre mayor con bigote cuidadosamente recortado y el uniforme impecable del establecimiento, se había retirado discretamente después de entregar el sobre, pero pude notar que nos observaba desde la barra con curiosidad mal disimulada. Probablemente había presenciado muchas escenas similares a lo largo de su carrera: celebraciones, propuestas de matrimonio, rupturas, revelaciones familiares, pero esta era la mía, y se sentía surrealista y completamente real al mismo tiempo. ¿Cómo? Elena finalmente había encontrado su voz, aunque sonaba diferente, menos controlada de lo habitual. ¿Cómo conseguiste que firmaran? La última vez que hablamos, dijiste que estaban considerando el proyecto de Hernández y Asociados. La pregunta me transportó inmediatamente a 6 meses atrás, cuando había presentado mi propuesta por primera vez en las oficinas de Constructora Ibérica, un edificio de cristal y acero en el distrito financiero de Madrid. Recordé la sala de juntas, fría y minimalista, donde 5 ejecutivos con trajes idénticos habían escuchado mi presentación con expresiones que no revelaban nada. Mi proyecto era diferente, lo sabía desde el momento en que comencé a desarrollarlo. No era solo otra urbanización de casas adosadas con jardines perfectamente simétricos y calles sin alma. Era una comunidad ecológica integrada, diseñada para funcionar como un ecosistema cerrado, donde cada elemento tenía un propósito específico.
paneles solares integrados arquitectónicamente, sistemas de recolección de agua de lluvia, espacios verdes que no solo eran decorativos sino funcionales, edificios que respiraban con el clima mediterráneo en lugar de luchar contra él. Pasó algo interesante hace 2 semanas, comencé, acomodándome en mi silla mientras el recuerdo tomaba forma. ¿Recuerdas a David Ruiz, mi compañero de universidad? El que se especializó en ingeniería ambiental. Elena asintió. David había sido una presencia constante en nuestra casa durante los años universitarios, un joven serio y estudioso que complementaba perfectamente mi naturaleza más impulsiva. Mientras yo soñaba con formas y espacios, él calculaba emisiones de carbono y eficiencia energética. Resulta que ahora trabaja para el Ministerio de Medio Ambiente, y hace 15 días publicaron nuevas regulaciones sobre construcción sostenible. A partir del próximo año, todos los proyectos de urbanización de más de 50 viviendas tendrán que cumplir con estándares ecológicos específicos o enfrentar multas considerables. Vi cómo Elena procesaba la información, su mente legal conectando los puntos con la velocidad de una computadora. Así que tu proyecto... Exacto. Mi proyecto no solo cumple con las nuevas regulaciones, las supera. Hernández y asociados tendrían que rediseñar completamente su propuesta, lo que les tomaría al menos 8 meses y duplicaría sus costos iniciales. La ironía no se me escapaba. Durante años había sido criticado por ser demasiado idealista, demasiado enfocado en conceptos abstractos como sostenibilidad y armonía ambiental, en lugar de rentabilidad y practicidad. Ahora, esos mismos conceptos se habían convertido en mi ventaja competitiva más valiosa. Elena se recostó en su silla, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo parecido a admiración en su expresión. Siempre fuiste el más inteligente de nosotros dos, dijo suavemente, solo que tardaste un poco más en darte cuenta. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Elena siempre había sido la estrella de la familia, la que tenía todo calculado desde la adolescencia. Carrera de Derecho en la Complutense, máster en Londres, socio junior en uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid antes de los 30. Yo había sido el artista, el soñador, el que tomaba el camino más largo hacia cualquier destino. El ambiente del restaurante comenzó a cambiar sutilmente a medida que la noche avanzaba. Las mesas se iban vaciando gradualmente, las conversaciones se volvían más íntimas y las luces se atenuaban aún más. Era como si todo Madrid estuviera respirando más lentamente, preparándose para la transición hacia las horas tranquilas de la madrugada. «Hay algo más», dije, sacando mi teléfono y navegando hasta una carpeta específica. «Algo que no te he contado». Le mostré las imágenes del terreno donde se construiría la urbanización. No eran solo fotos, eran visiones de lo que podría llegar a ser. Había pasado semanas en ese lugar, caminando entre los olivares centenarios que permanecerían intactos, estudiando cómo la luz del sol mediterráneo cambiaba a lo largo del día, observando los patrones de lluvia y viento que influirían en el diseño de cada estructura. «Es hermoso», admitió Elena, deslizando el dedo por la pantalla para ver más imágenes. «Pero también es enorme. ¿Estás seguro de que puedes manejarlo?» La pregunta contenía años de preocupación fraternal. Elena había visto mi tendencia a sobreestimar mis capacidades, a comprometerme con proyectos que luego no podía terminar por falta de recursos o experiencia. Era el patrón que había motivado su comentario inicial sobre nunca terminar nada. «No voy a hacerlo solo», respondí. «Ya hablé con un estudio de arquitectura en Valencia, García Partners. Tienen experiencia en proyectos grandes y están interesados en asociarse conmigo. Yo aporto el diseño y la visión. Ellos proporcionan la infraestructura y el personal». La asociación había sido idea de David, mi amigo del ministerio. Durante una de nuestras conversaciones telefónicas semanales, había mencionado que conocía a los socios de García Partners y que estaban buscando proyectos innovadores que les dieran visibilidad en el mercado de la construcción sostenible. Era una situación perfecta para todos. Ellos obtenían un proyecto único que los posicionaría como líderes en su campo. Yo obtenía el respaldo necesario para hacer realidad mi visión. El mesero se acercó discretamente a nuestra mesa, preguntando si deseábamos algo más. El reloj en mi muñeca marcaba las 11:30, y el restaurante estaba prácticamente vacío, excepto por una pareja joven en una mesa del rincón y un hombre mayor que leía un periódico mientras tomaba brandy. 2 cafés cortados, pedí, y luego miré a Elena. «¿O prefieres celebrar con algo más fuerte?» Ella sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Los cortados están bien. Tengo un juicio mañana temprano». Mientras esperábamos el café,
Elena comenzó a hacer las preguntas que yo había estado anticipando y temiendo en igual medida. Preguntas sobre cronogramas, presupuestos, permisos municipales, todas las consideraciones prácticas que yo había estado evitando pensar demasiado profundamente porque me abrumaban. La primera fase incluye 48 viviendas unifamiliares y un centro comunitario, expliqué, consultando mis notas en el teléfono. García Partners ya tienen todos los permisos preliminares. Si todo va según el plan, podríamos empezar la construcción en enero. ¿Y el financiamiento? Constructora Ibérica maneja todo eso. Ellos tienen acuerdos con 3 bancos diferentes, y aparentemente mi proyecto les da acceso a subsidios gubernamentales para construcción ecológica que no estaban disponibles antes. Elena tomó un sorbo de su café cuando llegó, sus ojos nunca dejando mi rostro. Podía verla evaluando cada palabra, cada detalle, buscando las grietas en mi plan que podrían convertirse en problemas más adelante. ¿Y qué pasa si algo sale mal?, preguntó finalmente. ¿Qué pasa si los costos se disparan o si hay retrasos en la construcción? Era la pregunta que había estado evitando hacerme a mí mismo, la que me despertaba a las 3 de la madrugada con el estómago encogido por la ansiedad. Porque a pesar de toda mi confianza y entusiasmo, sabía que los proyectos de construcción eran notoriamente impredecibles. Un verano más caluroso de lo esperado podía retrasar el cronograma semanas. Un problema con los permisos municipales podía paralizar todo durante meses. Una crisis económica podía cancelar el proyecto por completo. Entonces aprendo de los errores y encuentro la manera de seguir adelante, respondí, sorprendiéndome por la firmeza en mi propia voz. Pero Elena, por primera vez en mi vida, siento que tengo todas las piezas del rompecabezas. No solo la visión, sino también el equipo, el respaldo financiero, el momento político correcto. Es como si todo hubiera estado esperando a que yo estuviera listo. El café estaba perfecto, fuerte pero no amargo, con la cantidad exacta de leche. Lo bebí lentamente, saboreando no solo el sabor, sino el momento mismo. Era consciente de que esta noche cambiaría todo, que cuando me despertara mañana por la mañana, ya no sería solo Martín el arquitecto idealista con grandes sueños. Sería Martín el arquitecto con un proyecto de 10 millones de euros y la responsabilidad de hacerlo realidad. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo Elena de repente, su voz tomando un tono más serio. «¿Por qué nunca me contaste sobre la reunión con García Partners? Normalmente me cuentas todo». La pregunta me tomó desprevenido, aunque debería haberla anticipado. Elena y yo habíamos desarrollado una relación de confianza total después de la muerte de nuestros padres, compartiendo no solo los detalles de nuestras vidas profesionales, sino también nuestras inseguridades más profundas. Que yo hubiera mantenido en secreto algo tan importante era, desde su perspectiva, completamente fuera de carácter, porque tenía miedo, admití finalmente. Miedo de que si hablaba de ello antes de que fuera oficial, de alguna manera lo arruinaría. O peor, miedo de que tú me convencieras de que no estaba listo, de que era demasiado arriesgado. Elena asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. ¿Y ahora? ¿Ahora que es oficial, crees que estás listo? Miré a través de la ventana del restaurante hacia las calles de Madrid, donde las luces nocturnas creaban patrones dorados sobre el asfalto húmedo. Una pareja caminaba lentamente por la acera, sus manos entrelazadas, completamente absortos en su propia burbuja de intimidad. Un taxi pasó con las ventanas bajas, llevando el sonido de música flamenca que se desvaneció gradualmente en la distancia. No sé si alguien está realmente listo para algo así, respondí, pero creo que he aprendido que la preparación perfecta es a menudo solo una excusa para no actuar, y he estado usando esa excusa durante demasiado tiempo. Las siguientes 2 horas pasaron como minutos. Hablamos sobre detalles del proyecto, sobre cómo esto cambiaría mi rutina diaria, sobre la posibilidad de que tuviera que mudarme temporalmente a Valencia para supervisar la construcción. Elena, a pesar de su naturaleza naturalmente cautelosa, se fue entusiasmando gradualmente con las posibilidades. «Podrías diseñar la casa de tus sueños como parte del proyecto», sugirió. «Una de las viviendas unifamiliares podría ser tuya». La idea me resultó tanto emocionante como aterradora. Había pasado años diseñando espacios para otros, tratando de capturar sus necesidades y deseos en plantas arquitectónicas y elevaciones. Pero diseñar para mí mismo sería diferente, más personal, más vulnerable. Sería una declaración pública de quién era yo y qué valoraba, cristalizada en hormigón y acero. Cuando finalmente salimos del restaurante, Madrid había adquirido esa calidad mágica que solo tenía en las primeras horas de la madrugada.
Las calles estaban tranquilas, pero no desiertas, con grupos pequeños de jóvenes que se dirigían a bares de copas tardíos y trabajadores nocturnos que comenzaban sus turnos. Elena me acompañó hasta la estación de metro más cercana, nuestros pasos resonando en las aceras vacías. El aire nocturno de octubre era fresco pero no frío, perfecto para caminar y pensar. Martín, dijo mientras esperábamos que llegara mi tren, quiero disculparme por lo que dije al principio de la cena, sobre nunca terminar nada. No necesitas disculparte, respondí. En cierta manera tenías razón. He empezado muchas cosas que no terminé, pero eso no significa que no puedas terminar esta, dijo firmemente. Y creo que vas a hacerlo. Creo que vas a crear algo increíble. El tren llegó con un silbido suave de frenos, y mientras subía, pensé en cómo las palabras podían tener poder profético. Esta mañana, el comentario de Elena había sonado como una condena. Esta noche, sus nuevas palabras sonaban como una bendición. Durante el viaje de vuelta a mi apartamento, saqué el contrato y lo leí una vez más, verificando que no fuera un sueño elaborado. Los términos estaban claros, las firmas eran auténticas, y el sello oficial de Constructora Ibérica era imposible de falsificar. Era real. Todo era completamente, incuestionablemente, real. Mi apartamento me recibió con su familiaridad tranquilizadora. Los bocetos arquitectónicos pegados en las paredes, la mesa de dibujo cubierta de planos y calculadoras, la librería llena de manuales de construcción y libros de teoría del diseño. Pero ahora todo se veía diferente, como si hubiera adquirido un propósito más específico. Me preparé un último café y me senté frente a la ventana que daba al pequeño parque cerca de mi edificio. Desde allí podía ver las copas de los árboles moviéndose suavemente con la brisa nocturna, y más allá, las luces de los edificios de oficinas donde otros profesionales trabajaban turnos nocturnos, persiguiendo sus propios sueños y ambiciones. Pensé en todo el trabajo que tendría que comenzar mañana mismo, llamadas telefónicas a García Partners para coordinar la primera reunión oficial, revisión detallada de todos los aspectos técnicos del proyecto, coordinación con los ingenieros ambientales para asegurar que cada elemento ecológico funcionara perfectamente, y detrás de todo eso, la presión constante de saber que cientos de personas vivirían eventualmente en espacios que yo había diseñado. Pero también pensé en las familias que criarían a sus hijos en esas casas, en los niños que jugarían en los parques que yo había planificado, en las comunidades que se formarían en los espacios comunitarios que había imaginado. El proyecto no era solo sobre arquitectura, era sobre crear un lugar donde las personas pudieran construir sus vidas. El reloj en mi cocina marcaba las 2:30 de la madrugada cuando finalmente me fui a dormir, pero mi mente estaba demasiado activa para el sueño inmediato. Me quedé despierto pensando en el día siguiente, en la llamada que haría a David para agradecerle su apoyo, en el email que enviaría a García Partners confirmando nuestra asociación, en los 1000 detalles pequeños que tendrían que ser manejados en las próximas semanas. Pero principalmente pensé en Elena y en cómo había cambiado su expresión a lo largo de la noche. Al principio, había visto en sus ojos la misma preocupación protectora de siempre, la hermana mayor que había pasado años rescatándome de mis propios errores de juicio. Al final, había visto algo diferente. Respeto, tal vez, o incluso una especie de orgullo que no había estado allí antes. Por primera vez en años, sentí que no la estaba decepcionando. Cuando finalmente me quedé dormido, soñé con edificios que crecían como plantas, con paneles solares que se movían como girasoles siguiendo al sol, con familias que caminaban por senderos que yo había diseñado. Eran sueños extraños pero hermosos, llenos de una sensación de propósito que había estado ausente de mi vida durante demasiado tiempo. Al despertar, lo primero que hice fue verificar que el contrato todavía estuviera en mi mesa de noche. Estaba allí, tan real como la luz del sol que entraba por mi ventana. Afuera, Madrid comenzaba otro día y yo comenzaba la parte más importante de mi carrera. La llamada a García Partners fue todo lo que había esperado y más. Carmen García, la socia principal, tenía una voz cálida pero profesional, y había estado esperando mi contacto desde que Constructora Ibérica les había informado sobre la aprobación del proyecto. Hemos estado revisando sus planos durante la última semana, me dijo. Y tengo que felicitarlo, Martín. Es exactamente el tipo de proyecto que nuestro estudio ha estado buscando. Innovador, técnicamente desafiante y con un impacto social real. Programamos una reunión para el viernes siguiente en sus oficinas de Valencia. Sería mi primera visita oficial al sitio del proyecto, y Carmen había organizado que me acompañara un equipo completo: el ingeniero estructural, el especialista en sostenibilidad ambiental,
y el coordinador de construcción que supervisaría el día a día del proyecto. Después de la llamada, me quedé sentado en mi cocina bebiendo café y tratando de procesar la velocidad con la que todo estaba sucediendo. Hace 24 horas, había sido un arquitecto independiente con grandes ideas pero recursos limitados. Ahora tenía un equipo de profesionales experimentados esperando trabajar conmigo, un presupuesto de millones de euros, y la responsabilidad de crear algo que podría influir en el futuro de la construcción sostenible en España. El teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Elena. ¿Ya llamaste a Valencia?, preguntó sin preámbulos. Hace 10 minutos. Tengo reunión el viernes. Perfecto. He estado pensando en lo que hablamos anoche y creo que deberías considerar contratar un abogado especializado en derecho de construcción, alguien que no sea yo, para evitar conflictos de interés, pero que pueda revisar todos los contratos y asegurarse de que tus intereses estén protegidos. Era típico de Elena pensar en los aspectos legales que yo, en mi entusiasmo, había pasado por alto completamente. Pero tenía razón. Un proyecto de esta magnitud requeriría docenas de contratos, con proveedores, subcontratistas, consultores especializados, autoridades municipales. Un error en la letra pequeña podría costarme no solo dinero, sino años de trabajo. ¿Tienes alguien en mente?, pregunté. Sí, Roberto Méndez. Se especializa en derecho de construcción y desarrollo inmobiliario. Hemos trabajado juntos en casos donde se cruzaba lo penal con lo civil. Es meticuloso y honesto, que son las dos cualidades más importantes para lo que necesitas. Anoté el nombre y el número de teléfono que me dictó. Era reconfortante saber que, incluso ahora que mi vida profesional estaba tomando una dirección completamente nueva, Elena seguiría siendo mi sistema de apoyo, ofreciendo consejos prácticos y conexiones que yo no tenía. Los días siguientes pasaron en una vorágine de actividad. Llamadas telefónicas, emails, reuniones virtuales con ingenieros y consultores. Revisé mis diseños originales docenas de veces, refinando detalles y ajustando elementos basándome en las sugerencias del equipo de García & Partners. El proyecto era más complejo de lo que había imaginado inicialmente. No se trataba solo de diseñar casas individuales, sino de crear un ecosistema integrado donde cada elemento contribuyera al funcionamiento del conjunto. Los paneles solares de cada vivienda se conectarían a una red eléctrica comunitaria. El agua de lluvia recolectada se procesaría en una planta de tratamiento central y se redistribuiría para riego y otros usos no potables. Los jardines comunitarios producirían alimentos que se venderían en un mercado local dentro de la urbanización. Era ambicioso hasta el punto de la audacia, exactamente el tipo de proyecto que había soñado diseñar durante años, pero que nunca había creído posible de realizar. El miércoles por la tarde, mientras revisaba especificaciones técnicas para los sistemas de climatización pasiva, mi teléfono vibró con un mensaje de David. Vi el anuncio en el periódico económico. Felicidades. ¿Cenamos este fin de semana para celebrar? Había olvidado completamente que Constructora Ibérica había mencionado que harían un comunicado de prensa sobre el proyecto. Busqué rápidamente en internet y encontré el artículo en el sitio web de El Económico. Constructora Ibérica apuesta por la innovación sostenible con proyecto de urbanización ecológica en Valencia. Leer sobre mi proyecto en un periódico nacional se sentía surreal. El artículo incluía una foto del terreno donde se construiría la urbanización y una cita mía que no recordaba haber dado. Este proyecto representa el futuro de la vida urbana sostenible en el Mediterráneo. Debía haberla dicho durante una de las muchas entrevistas telefónicas de los últimos días. Probablemente cuando estaba tan abrumado por la información técnica que ni siquiera prestaba atención a mis propias palabras. La publicidad trajo consecuencias inesperadas. Durante los siguientes días, recibí llamadas de otros arquitectos felicitándome, invitaciones para hablar en conferencias sobre sostenibilidad, e incluso una propuesta de una universidad para dar clases como profesor visitante sobre diseño ecológico. Pero la llamada más significativa llegó el jueves por la noche. Era mi antiguo profesor de la universidad, Manuel Torregrosa, un arquitecto legendario que había sido mentor de toda una generación de profesionales españoles. «Martín», dijo su voz familiar pero más frágil de lo que recordaba. «He visto las noticias sobre tu proyecto. Quería llamarte para decirte que estoy muy orgulloso». Las palabras me golpearon con una fuerza emocional que no había esperado. Durante mis años universitarios, había admirado a Torregrosa no solo por su brillantez técnica, sino por su visión de la arquitectura como una forma de mejorar la sociedad. Que él aprobara mi trabajo significaba más que cualquier cantidad de dinero o reconocimiento público. «Gracias, profesor».
logré responder. Su clase sobre arquitectura bioclimática fue la que me inspiró a especializarme en sostenibilidad. Y ahora tienes la oportunidad de demostrar que esas teorías pueden funcionar en la práctica, respondió. No es solo un logro personal, Martín. Si tu proyecto tiene éxito, podría influir en políticas de construcción a nivel nacional. Tienes una responsabilidad más grande de la que tal vez te das cuenta. Después de colgar, me quedé sentado en la oscuridad de mi apartamento, procesando sus palabras. Había estado tan enfocado en los aspectos técnicos y logísticos del proyecto que no había considerado completamente sus implicaciones más amplias. Si funcionaba, si demostraba que era posible crear comunidades completamente sostenibles sin sacrificar comodidad o estética, podría ser el prototipo para desarrollos similares en toda España y más allá. La presión era aterradora y emocionante al mismo tiempo. El viernes llegó con cielos despejados y una brisa fresca que prometía un día perfecto para mi primera visita oficial al sitio del proyecto. Tomé el AVE temprano hacia Valencia, y durante las 2 horas y media del viaje, repasé mis notas una vez más, aunque ya me sabía cada detalle de memoria. Carmen García me estaba esperando en la estación, exactamente como había prometido. Era una mujer de unos 45 años, cabello gris cortado en un estilo profesional pero moderno, y una sonrisa genuina que inmediatamente me tranquilizó. «Martín, es un placer conocerte finalmente en persona», dijo mientras nos dirigíamos hacia su coche. «Espero que estés listo para un día largo. Tenemos mucho que ver, y muchas personas que conocer». El viaje hasta el sitio del proyecto me llevó a través de las afueras de Valencia, pasando por pueblos pequeños con casas blancas y tejados de terracota, campos de naranjos que se extendían hasta el horizonte y finalmente colinas ondulantes cubiertas de olivares centenarios. Cuando llegamos al terreno, me quedé en silencio durante varios minutos, simplemente observando. Era aún más hermoso de lo que recordaba de mis visitas anteriores. El paisaje tenía esa calidad especial de la región mediterránea, donde la luz del sol parecía más dorada y más cálida que en cualquier otro lugar del mundo. «Es perfecto», murmuré, más para mí mismo que para Carmen. «Lo es», coincidió ella. «Y vamos a asegurarnos de que siga siéndolo cuando terminemos la construcción». El equipo completo de García Partners estaba esperando en una carpa temporal que habían instalado para servir como oficina de campo. Me presentaron a cada uno. Luis, el ingeniero estructural que había calculado las cargas para los techos verdes. María, la especialista en sistemas ambientales que había diseñado la planta de tratamiento de agua. Y Jorge, el coordinador de construcción que supervisaría a todos los subcontratistas. Durante las siguientes 4 horas, caminamos por cada metro del terreno, discutiendo detalles que iban desde la orientación exacta de cada vivienda para maximizar la eficiencia solar hasta la selección de plantas nativas que requerirían menos agua para los jardines comunitarios. La clave, explicó María mientras nos parábamos en lo que sería el centro de la comunidad, es que cada sistema trabaje en armonía con los otros. Los techos verdes no solo proporcionan aislamiento térmico, también procesan parte del agua de lluvia antes de que llegue a la planta de tratamiento. Los jardines comunitarios no solo producen alimentos, también crean microclimas que reducen la temperatura ambiente en verano. Era exactamente lo que había visualizado cuando concebí el proyecto por primera vez, pero escucharlo explicado por expertos con años de experiencia práctica lo hacía sentir mucho más real y alcanzable. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas, creando sombras largas entre los olivares, Carmen me invitó a cenar en un pequeño restaurante del pueblo cercano. Era un lugar familiar, lleno de lugareños que parecían conocer a Carmen desde hace años. «He estado trabajando en proyectos en esta zona durante casi 20 años», me explicó mientras pedíamos, «y nunca había visto algo con el potencial de impacto que tiene tu diseño». Durante la cena, hablamos sobre los desafíos que nos esperaban. Los aspectos técnicos eran solo una parte del proyecto. También necesitaríamos trabajar estrechamente con las autoridades locales, educar a los futuros residentes sobre los sistemas sostenibles y mantener los costos bajo control sin comprometer la calidad. «¿Tienes miedo?», me preguntó Carmen de repente, mientras compartíamos un postre de natillas caseras. La pregunta me tomó desprevenido por su directa honestidad. «Todos los días», admití, «pero también estoy más emocionado de lo que he estado nunca». «Esa es la combinación correcta», sonrió. «Un poco de miedo te mantiene alerta, demasiado te paraliza, muy poco te hace imprudente». El viaje de regreso a Madrid esa noche me dio tiempo para procesar todo lo que había visto y aprendido. El proyecto ya no era solo una idea en papel,
Ahora tenía ubicación específica, un equipo de profesionales comprometidos y un cronograma real que comenzaría en menos de 3 meses. Pero también tenía una nueva comprensión de la complejidad que me esperaba. No sería suficiente crear un diseño hermoso. Tendría que asegurarme de que cada sistema funcionara perfectamente, que cada detalle fuera ejecutado con precisión y que el resultado final justificara la confianza que tantas personas habían puesto en mí. Los siguientes meses pasaron como una mezcla de sueño y pesadilla. Días de 15 horas revisando planos, coordinando con proveedores, resolviendo problemas técnicos que surgían constantemente. Noches de insomnio preocupándome por detalles que parecían insignificantes, pero que podrían tener consecuencias enormes. La construcción comenzó en enero, tal como habíamos planificado. El primer día, cuando las excavadoras llegaron al sitio, me quedé parado al borde del terreno observando cómo comenzaban a transformar el paisaje. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo, saber que ya no había vuelta atrás. Elena manejó desde Madrid para estar conmigo ese primer día. No dijo mucho, pero su presencia era exactamente lo que necesitaba. Cuando las máquinas se detuvieron al final de la jornada y nos quedamos solos en el sitio, finalmente habló. ¿Sabes qué es lo más impresionante de todo esto?, dijo, mirando los primeros hoyos que marcarían los cimientos de las primeras casas. ¿Qué? Que realmente lo estás haciendo. Que tomaste esa idea loca que tenías hace 3 años y la convertiste en esto. Sus palabras me recordaron una conversación que habíamos tenido mucho tiempo atrás, durante una de esas cenas mensuales cuando el proyecto no era más que un boceto en mi cuaderno. Había tratado de explicarle mi visión de comunidades que funcionaran como ecosistemas, y ella había escuchado con la paciencia de una hermana mayor, pero con el escepticismo de una abogada que había visto demasiadas buenas intenciones estrellarse contra la realidad. Todavía no estoy seguro de que vaya a funcionar, admití. Yo sí, respondió con una convicción que me sorprendió, porque esta vez es diferente. Esta vez tienes el equipo correcto, el respaldo correcto, y la experiencia suficiente para saber qué puede salir mal. Durante los meses siguientes, visitaba el sitio de construcción al menos 2 veces por semana. Cada visita me mostraba progreso tangible, cimientos que tomaban forma, estructuras que se elevaban contra el cielo mediterráneo, sistemas complejos que comenzaban a conectarse según mis planos. Pero también cada visita traía nuevos desafíos. Un proveedor que no podía entregar materiales a tiempo, un problema con los permisos municipales que requería modificaciones en el diseño, un sistema de drenaje que no funcionaba como habíamos calculado y necesitaba ser rediseñado completamente. Jorge, el coordinador de construcción, se convirtió en mi contacto más frecuente y mi mayor fuente de tranquilidad. Tenía 30 años de experiencia en proyectos complejos, y su capacidad para resolver problemas aparentemente imposibles me salvó docenas de veces. Todos los proyectos tienen contratiempos. Me recordaba cuando yo me sentía abrumado por algún obstáculo nuevo. La diferencia entre un buen proyecto y uno excelente no es la ausencia de problemas, sino cómo respondes a ellos. En marzo, cuando llevábamos 3 meses de construcción, enfrentamos nuestra primera crisis real. Las pruebas de suelo revelaron una capa de arcilla expansiva que no había aparecido en los estudios geológicos iniciales. Significaba que tendríamos que rediseñar los cimientos de 12 casas, lo que añadiría al menos 6 semanas al cronograma y cientos de miles de euros al presupuesto. La reunión de crisis con Constructora Ibérica fue una de las experiencias más estresantes de mi vida. Sentado en esa sala de juntas familiar, enfrentando a los mismos ejecutivos que habían aprobado mi proyecto 6 meses antes, tuve que explicar por qué su inversión iba a costar más y tomar más tiempo de lo prometido. ¿Cómo no detectaron esto antes?, preguntó el director financiero, un hombre calvo con gafas que había mostrado escepticismo sobre mi proyecto desde el principio. Los estudios geológicos son precisos solo hasta cierto punto, respondí, tratando de mantener mi voz estable. Esta capa de arcilla está a una profundidad que normalmente no afecta construcciones residenciales, pero nuestros cimientos son más profundos debido a los sistemas de recolección de agua subterránea. Durante las 2 horas siguientes, presenté 3 opciones diferentes para resolver el problema. Podíamos simplificar el diseño y eliminar algunas características sostenibles para reducir la profundidad de los cimientos. Podíamos absorber los costos adicionales y mantener el diseño original. O podíamos usar una técnica de construcción más avanzada que sería más cara inicialmente, pero que a largo plazo haría el proyecto aún más innovador. ¿Cuál recomienda usted?, preguntó la directora general. La tercera opción,
respondí sin dudar. Sí, será más cara y tomará más tiempo, pero también convertirá este proyecto en un verdadero pionero técnico. Será el primer desarrollo residencial en España que use cimientos adaptativos para suelos problemáticos. Eso tendrá valor a largo plazo, no solo para este proyecto, sino para futuros desarrollos de la compañía. Hubo un silencio largo mientras los ejecutivos intercambiaban miradas. Finalmente, la directora general asintió. Proceda con la tercera opción, pero quiero informes semanales sobre el progreso, y cualquier retraso adicional tendrá que ser aprobado personalmente por mí. Salí de esa reunión sintiéndome simultáneamente aliviado y aterrorizado. Había obtenido la aprobación para mantener la integridad de mi diseño, pero también había aumentado enormemente las expectativas y la presión sobre mi desempeño. Los meses de primavera y verano fueron una vorágine de actividad intensa. Las nuevas técnicas de construcción requirieron traer especialistas de Madrid y Barcelona, lo que complicó la logística pero también elevó el nivel técnico de todo el proyecto. Cada semana traía nuevos visitantes, ingenieros de otras compañías que querían ver las innovaciones que estábamos implementando, funcionarios gubernamentales interesados en replicar nuestros sistemas sostenibles, y periodistas que escribían artículos sobre el futuro de la construcción ecológica. Para agosto, las primeras 12 casas estaban casi terminadas, y habíamos comenzado las pruebas de todos los sistemas integrados. Fue emocionante ver cómo funcionaba en la realidad lo que había existido solo en papel durante tanto tiempo. Los paneles solares generaban incluso más electricidad de la que habíamos calculado, aprovechando el intenso sol valenciano. El sistema de recolección de agua de lluvia funcionaba perfectamente, aunque tendríamos que esperar al otoño para probarlo completamente. Los jardines comunitarios, plantados con variedades nativas cuidadosamente seleccionadas, ya mostraban signos de prosperidad. Pero el momento más emocionante llegó cuando encendimos por primera vez el sistema integrado completo. Era una tarde de septiembre, y todo el equipo estaba presente. Carmen, Jorge, María, Luis y una docena de otros profesionales que habían trabajado en aspectos específicos del proyecto. ¿Listos?, preguntó María desde el panel de control central. Cuando activó el sistema, todo cobró vida simultáneamente. Los paneles solares comenzaron a enviar energía a la red eléctrica comunitaria. Las bombas de agua activaron el sistema de riego. Los sensores de clima comenzaron a ajustar automáticamente la ventilación en cada casa. Era como ver un organismo complejo respirar por primera vez. «Funciona», murmuré, casi sin creer lo que veía. «Realmente funciona». Carmen me puso una mano en el hombro. «Por supuesto que funciona. Llevamos 9 meses asegurándonos de que funcionara». Esa noche organizamos una pequeña celebración en el mismo restaurante del pueblo, donde Carmen me había llevado en mi primera visita oficial. Esta vez, éramos 15 personas. Todo el equipo principal más algunos de los trabajadores locales que se habían convertido en partes esenciales del proyecto. Durante la cena, Jorge se levantó para hacer un brindis. «Por Martín», dijo, levantando su copa de vino tinto local, que nos convenció de que podíamos construir el futuro. Las copas se alzaron y los aplausos llenaron el pequeño restaurante. Pero lo que más me impactó fue ver las caras de las personas que habían trabajado conmigo durante esos meses intensos. No era solo satisfacción profesional lo que veía, era orgullo genuino de haber sido parte de algo especial. El proyecto estaba programado para completarse en diciembre, justo a tiempo para que las primeras familias se mudaran antes de Navidad. Durante octubre y noviembre, mientras se terminaban los últimos detalles, comencé a trabajar en la documentación completa del proceso, creando un manual que podría ser usado por otros arquitectos y constructores que quisieran replicar nuestros métodos. También comencé a recibir ofertas para proyectos similares en otras partes de España y Europa. Una compañía de desarrollo en Barcelona quería que diseñara una urbanización ecológica para 500 familias. Un grupo inmobiliario en Portugal estaba interesado en adaptar mis técnicas para el clima atlántico. Incluso recibí una invitación para presentar mi trabajo en una conferencia internacional de arquitectura sostenible en Copenhague. Pero antes de poder pensar en proyectos futuros, tenía que asegurarme de que éste se completara perfectamente. La inspección final municipal estaba programada para la segunda semana de diciembre. Era el último obstáculo antes de que pudiéramos entregar las llaves a los primeros residentes. Durante los días previos, revisamos cada detalle obsesivamente, verificando que cada sistema cumpliera no solo con las regulaciones, sino que las superara. El día de la inspección amaneció nublado y frío, típico del invierno mediterráneo. Los inspectores llegaron en 2 vehículos oficiales,
representantes del ayuntamiento, del Departamento de Medio Ambiente Regional y de la Oficina Nacional de Estándares de Construcción. Durante 5 horas, examinaron cada aspecto del proyecto, midieron la eficiencia energética de las casas muestra, probaron la calidad del agua procesada por nuestra planta de tratamiento, verificaron que los jardines comunitarios cumplieran con las regulaciones de agricultura urbana. Revisaron la documentación de seguridad para todos los sistemas automatizados. Yo los acompañé durante toda la inspección, respondiendo preguntas técnicas y explicando las innovaciones que habíamos implementado. Era agotador, pero también emocionante ver cómo reaccionaban a elementos del proyecto que habían sido particularmente desafiantes de desarrollar. Nunca habíamos visto un sistema de climatización pasiva tan sofisticado en un proyecto residencial, comentó la inspectora principal, mientras examinaba los ductos de ventilación natural en una de las casas modelo. ¿Y realmente funciona durante todo el año?, preguntó su colega. Lo hemos estado probando durante los últimos 4 meses, respondí. Incluso en los días más calurosos del verano, las temperaturas interiores se mantuvieron cómodas sin necesidad de aire acondicionado tradicional. Al final del día, los inspectores se retiraron para deliberar. Carmen, Jorge y yo nos quedamos esperando en la oficina temporal, tomando café y tratando de no especular sobre su decisión. Hicieron muchas preguntas, dijo Jorge, pero eran preguntas interesadas, no críticas. Sí, coincidió Carmen. Se notaba que estaban impresionados, especialmente con los sistemas de agua y energía. 1 hora después, recibí la llamada. Habíamos pasado la inspección con calificación excelente en todas las categorías. Más aún, el proyecto había sido recomendado para recibir la certificación de Desarrollo Sostenible Ejemplar del Gobierno Regional, un reconocimiento que solo se había otorgado a 3 proyectos en toda España. Esa noche llamé a Elena desde mi hotel en Valencia. ¿Cómo te sientes?, me preguntó después de que le conté las noticias de la inspección. Era una pregunta simple con una respuesta compleja. Me sentía triunfante, agotado, aliviado y extrañamente melancólico al mismo tiempo. Durante casi 2 años, este proyecto había sido el centro de mi existencia. Había definido mis días, ocupado mis noches y dado forma a mis sueños. Ahora que estaba casi terminado, me enfrentaba al vacío extraño que sigue a la culminación de algo que ha consumido completamente tu vida. Me siento como si hubiera corrido un maratón, le dije finalmente. Exhausto pero increíblemente satisfecho. Y orgulloso, espero, añadió. Sí, admití. También orgulloso. La ceremonia de entrega de llaves estaba programada para el sábado antes de Navidad. Constructora Ibérica había organizado un evento para las primeras 20 familias que se mudarían inmediatamente, con los medios de comunicación locales invitados para documentar el momento histórico. Era una mañana clara y soleada, perfecta para mostrar cómo la luz natural transformaba los espacios interiores que había diseñado. Las familias llegaron con sus niños, sus esperanzas y sus mudanzas ya organizadas para después de la ceremonia. Ver a los niños corriendo por los espacios que había imaginado en mi mesa de dibujo fue más emotivo de lo que había anticipado. Una niña de unos 6 años descubrió el pequeño anfiteatro natural que había incorporado en el parque comunitario y inmediatamente comenzó a organizar a los otros niños para un espectáculo improvisado. «Esto va a ser perfecto para las obras de teatro del colegio», le dijo a su madre, que me miró con una sonrisa de agradecimiento. Durante la ceremonia, tuve que dar un discurso breve a las familias y los representantes de los medios. Había preparado palabras sobre innovación y sostenibilidad, pero cuando llegó el momento, hablé desde el corazón. Este proyecto no es solo sobre tecnología o eficiencia energética, dije, mirando las caras expectantes frente a mí. Es sobre crear un lugar donde las familias puedan prosperar, donde los niños puedan crecer rodeados de naturaleza, y donde cada día vivir aquí sea un acto pequeño de cuidado hacia nuestro planeta. Los aplausos fueron cálidos, pero lo que más me importó fueron las conversaciones individuales que tuve después con varias de las familias. Un matrimonio joven me contó que habían estado esperando 2 años para mudarse a una casa que reflejara sus valores ambientales. Una mujer mayor me explicó que había elegido esta comunidad porque quería que sus nietos crecieran entendiendo la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Al final del día, cuando las familias se habían ido a organizar sus nuevos hogares y los periodistas habían partido con sus historias, me quedé solo en el parque comunitario, observando las luces que comenzaban a encenderse en las ventanas de las primeras casas habitadas. Elena había manejado desde Madrid para estar presente en la ceremonia y se acercó a donde yo estaba parado. «¿En qué piensas?», me preguntó. «En aquella cena», respondí.
Cuando dijiste que nunca terminaba nada. Ella sonrió. Y luego el mesero te entregó el contrato. Exacto. Como si el universo hubiera estado esperando el momento perfecto para demostrar que estabas equivocada. No estaba equivocada sobre el pasado, dijo suavemente. Pero me alegro de haber estado equivocada sobre el futuro. Nos quedamos allí mientras la tarde se convertía en noche, observando cómo mi diseño cobraba vida con las primeras familias que lo llamarían hogar. Las luces solares del sendero se encendieron automáticamente cuando oscureció, creando un camino suave y dorado a través del paisaje que había ayudado a crear. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto?, dijo Elena después de un rato. ¿Qué? Que no solo terminaste algo, creaste algo que va a durar generaciones. Sus palabras resonaron en mí mientras manejaba de regreso a Madrid esa noche. El proyecto estaba terminado, pero también era solo el comienzo. En los próximos meses, las 4 fases restantes de la urbanización tomarían forma. Las familias que acababan de mudarse comenzarían a crear una verdadera comunidad. Los jardines comunitarios producirían sus primeras cosechas. Los sistemas que habíamos instalado demostrarían su valor a largo plazo. Y yo tendría que decidir qué hacer después. Las ofertas de otros proyectos seguían llegando. La invitación a la conferencia de Copenhague me daría la oportunidad de compartir lo que había aprendido con arquitectos de todo el mundo. Había incluso la posibilidad de escribir un libro sobre el proceso, documentando no solo los aspectos técnicos, sino también las lecciones personales de convertir una visión en realidad. Pero esa noche, mientras conducía por las carreteras familiares hacia casa, no estaba pensando en el futuro. Estaba saboreando la satisfacción del presente, el conocimiento de que había tomado algo que existía solo en mi imaginación, y lo había transformado en un lugar real donde personas reales vivirían vidas reales. Al llegar a mi apartamento en Madrid, encontré un paquete esperándome. Dentro había una botella de champán francés y una nota de David, mi amigo del ministerio, por el arquitecto que demostró que los sueños pueden construirse con hormigón y acero. Felicidades por crear el futuro. Abrí la botella y me serví una copa, brindando solo en mi sala de estar hacia las fotos del proyecto que había pegado en la pared durante los meses de construcción. Era un momento silencioso y perfecto, libre de la presión y el estrés que habían dominado los últimos 2 años. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro se sentía lleno de posibilidades ilimitadas, y lo más importante, sabía que tenía las habilidades, la experiencia y la confianza necesarias para convertir esas posibilidades en realidad. El teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Carmen desde Valencia. Martín, tienes que ver las noticias locales. Están haciendo un reportaje especial sobre el proyecto, y han entrevistado a varias de las familias que se mudaron hoy. Encendí la televisión y encontré el canal local de Valencia. El reportaje mostraba imágenes hermosas de la urbanización al atardecer, con las familias organizando sus pertenencias en sus nuevos hogares. La reportera entrevistó a la niña que había descubierto el anfiteatro, quien explicó con entusiasmo de 6 años cómo su nueva casa ayudaba al planeta. Esta urbanización representa más que solo casas nuevas, decía la reportera en su comentario final. Representa una nueva forma de pensar sobre cómo podemos vivir en armonía con nuestro medio ambiente, creando comunidades que nutren tanto a las familias como al planeta. Era exactamente lo que había esperado lograr cuando comencé este proyecto. Pero verlo reconocido públicamente, ver a las familias hablando con orgullo de sus nuevos hogares, ver a los niños jugando en espacios que había diseñado específicamente para su disfrute y desarrollo, le daba una dimensión emocional que ninguna cantidad de reconocimiento profesional podría igualar. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profunda y tranquilamente, sin sueños de problemas de construcción o fechas límite perdidas. Solo un sueño pacífico de niños jugando bajo el sol mediterráneo en un lugar que había ayudado a crear, donde familias construirían recuerdos que durarían toda la vida. Y cuando desperté la mañana siguiente, lo primero que pensé no fue en los desafíos que podrían surgir o en las decisiones difíciles que tendría que tomar. Pensé en la frase simple pero poderosa que Elena había dicho al final de la noche anterior. Había creado algo que duraría generaciones. En un mundo lleno de cosas temporales y superficiales, había construido algo permanente y significativo. Y eso, decidí mientras preparaba mi café matutino y planificaba el día que tenía por delante, era el mejor tipo de éxito que podía imaginar. Únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada. Porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.